Entonces, tenemos así, área del colector, y hemos sacado el usuario, ¿ya? Y tenemos así, S sobre uso L menos temperatura del fluido de entrada menos temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, acá hemos sacado esto de acá. Ya. Arriba, ¿qué vamos a hacer? Arriba vamos a hacer así. C sub P. Acá. ¿Ya? Vamos a agregar un S sobre U sub L. S sobre U sub L. Lo agregamos en la parte superior. Si lo agregamos, lo tenemos que quitar para que no varíe. Entonces tenemos acá menos S sobre U sub L. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Bien. El asunto es hacer esta expresión igual acá. Temperatura del fluido inicial, que es menos. Entonces, colocamos acá. Menos temperatura del fluido inicial. Menos temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, menos por más, menos por menos da más. Entonces, acá estamos agregando más temperatura ambiente. ¿Sí? Ya, ¿por qué? Este menos es aquí, menos, más. Entonces, acá tenemos que quitar menos temperatura ambiente. ¿Ya? Menos temperatura. Así. ¿Ya? Bien. Y tenemos acá temperatura de salida, ¿no? Más temperatura de salida. Así. ¿Ya? Más temperatura de salida. Un ratito. Temperatura de salida. ¿Ya? Entonces, a ver, acá. Ya. Ya tenemos aquí aquí ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces, fíjense. Esta parte de acá, ¿ya? Esta parte es igual a esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, ahora lo hacemos así. Factor de remoción es igual a M punto C sub P AC U sub L, ¿ya? Que multiplica a toda esta parte de aquí. S sobre U sub L menos sobre S sobre U sub L menos, ¿ya? Ahora, esta otra parte,
Pero esta otra parte voy a arreglarlo. Primero voy a poner temperatura de salida menos temperatura ambiente menos S sobre U sub L. ¿Ya? Todavía no pongo el signo. Y acá, y aquí, voy a poner primero voy a poner temperatura del fluido, así. Voy a desarrollar esto, menos, ¿ya? Menos temperatura del fluido de entrada, más temperatura ambiente, más S sobre U sub L. ¿Ya? Para que aquí coincida el símbolo menos acá, estos símbolos, lo multiplico por menos 1 acá. Y tengo que también multiplicarlo arriba por menos 1 para que no varíe. Entonces, aquí queda menos. Y acá queda positivo, negativo, negativo. Así queda. ¿Ya? Ya está. Ahora tenemos así. Factor de remoción igual M puntos E sub P, área del colector, U sub L. Acá se van. Queda 1. Menos esta expresión de acá. ¿Ya? Menos esta expresión de acá. Pero esta expresión, ¿quién es esta expresión? Acá lo tenemos. ¿Ya? Que es lo que hemos desarrollado, ¿no? O sea que esta expresión es esta expresión de acá. Es la misma. Entonces acá tenemos E menos área del colector, F', U sub L. M punto C sub T. ¿Ya? Y este es el factor de remoción. Ese es el factor de remoción. ¿Ya? Entonces, fíjense, ese es el... Fíjense lo que hemos hecho, ¿no? El factor de remoción, así esa expresión, representa, ¿no?, a los colectores de placa plana. ¿Ya? Pero tienen que ser de tubos paralelos, porque esta expresión de acá lo hemos sacado de los tubos, de uno de los tubos, y hemos encontrado la temperatura de salida, y al encontrar la temperatura de salida, reemplazamos el área del colector ahí. ¿Ya? Por lo tanto, es característica de este tipo de colectores de placa plana. ¿Ya? Tendríamos que, para otro colector que no tiene tubos paralelos, como por ejemplo este colector, había los edificios, ¿no?, de esta manifestación. Así que básicamente ese es el contexto. Al principio del vídeo, como habéis podido comprobar, los chavales estaban corriendo y detrás de iban unos manifestantes. Tendríamos que encontrar cuál es la temperatura de salida acá
desarrollando la ecuación diferencial no lineal, sino circular. Básicamente lo que ha hecho ha sido actuar en defensa ¿Ya? propia. Él estaba en el Y suelo, tal vez estaba en el podríamos suelo, y encontrar han empezado a pegarle, ¿no? Claro, una expresión semejante, la suerte de y acá también, y luego ya que viene la varía. policía y el chaval se entrega, se entrega ¿Ya? magníficamente, levanta las manos y no hace nada. Y bueno, si pensabais que la prensa española Entonces, manipulaba, o sea, vais a ver ahí está el, imágenes que os voy a dejar en ahí está pantalla. el kit del asunto, La prensa ¿sí? estadounidense. A la izquierda tenemos Ahí una está imagen el que ha kit del puesto el asunto. CNN, ¿vale? Sale el ¿Ya? señor pues, con el brazo sangrando. Y a la derecha tenemos una Alguien imagen diría, promedio que se llama bueno, reality. eso es semejante, ¿no? Es igual, Se ve que lleva una pistola, o sea, tendrías lleva una que, pistola. se tendría que generalizar, pero no es así. Ya se sabe que es, tiene otra expresión, semejante, pero tiene otra expresión. ¿Ya? Y al final, con el tiempo, se ve todo. Nos han dejado más que claro que el movimiento Black Lives Matter es un movimiento vamos a suponer, por ejemplo, que aparentemente lucha por una buena causa, ya. pero que lo que realmente hace es excusarse. ¿Cuánto les ha salido a ustedes su USL? Su USL. ¿Cuánto les ha salido de su trabajo? 6,29. Ya. Entonces, el USL, 6,29. ¿Y el F'? ¿Cuánto les ha salido? El F'. Ya, Kevin dice, ¿qué es el F'? Ya hemos dicho que el F' era el U0 sobre el UL, ¿recuerdan? ¿Cuánto le salió a los 5 minutos a iniciar el experimento? Era un UL al iniciar el experimento. O sea que el F' era el U0 sobre el UL. Acá ya sabemos que es 6,29. Y aquí ¿cuánto salió? ¿No lo determinaron? ¿Qué dice? Ah, ya. 0,92. No, no puede ser. No puede ser 0, o 6, el F'. El F', ya. 0,92. Ya. El uso 0, 5,78. El uso 0, 5,78. Ya acá. Su colector de ustedes, el área, es 1,96, 1,92 por, ya, por
2 por, no, 0,92 por 2. Ese es el área. Entonces, ¿cuánto da ahí? Ya, ¿cuánto da ahí? $1,84. El área es 1,84. Ya está. Vamos a trabajar para un flujo básico de 0,05 kilogramos por segundo. El C sub P, 4190 joules kilogramo grado centígrado. Ahí está. ¿Ya? Pues bien, entonces hay que encontrar, a ver, ¿cuánto vale el factor de remoción? ¿Cuánto vale el factor de remoción del colector de ustedes? Si cuando pasa un flujo de 0,005 kilogramos por segundo. ¿Ya? A ver. 1, 2, 3. Ya. ¿Quién gana? A ver, ¿quién gana? ¿0021? No, no puede ser. Ajá. 0,72. A ver.
0,39. 4 días. ¿Cuánto era acá? ¿Cuánto era ahí? A ver, el F', 92. No. 0,92, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces tenemos acá, entonces vamos a colocar acá como título, vamos a colocar temperatura del fluido medio. Así como hay temperatura de placa media, también temperatura del fluido medio. Temperatura del fluido medio. Pero si sabemos la función, acá T en función de Y, podemos aplicar, como es continua, podemos aplicar la fórmula para encontrar la media de esa función. Y la media de esa función es 1 sobre L, porque ese es el intervalo de la función de 0 hasta L, integral de 0 a L, temperatura del fluido, diferencial de Y. ¿Ya? Reemplazamos la función acá e integramos. Entonces, de esta manera encontramos la temperatura del fluido medio. Y la temperatura del fluido medio, después de resolver eso, es temperatura de entrada
más calor útil, área del colector, sobre factor de remoción, UL, que multiplica a 1 menos F2'. Ya saben que F2' es el factor de remoción sobre F'. F2' es factor de remoción F'. Así. ¿Ya? De igual forma, podemos encontrar la temperatura de placa media. Teóricamente, ¿no? Miren, esto es teórico, ¿ya? La temperatura de placa media también es temperatura del fluido de entrada menos más calor útil, área del colector, factor de remoción, UL, 1 menos factor de remoción. Así está la temperatura de placa media. ¿Ya? Entonces, es la temperatura de la placa que nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, podemos medir la temperatura de placa media en el centro del colector y compararlo con esta fórmula después de encontrar el calor útil, después de saber el factor de remoción, que ya lo sabemos cuánto es, cuánto salió a ese flujo, cuánto salió, 0,72, ¿no? 0,72. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, podemos hacer, vamos a hacerlo. Sí, si suponemos aquí, temperatura de entrada o también podemos tener temperatura de entrada, no, temperatura de acá sí, ya. Temperatura de entrada, así lo estamos haciendo. Vamos a suponer a un problema que lo ¿ya? Área del colector 1,84 metros cuadrados, ¿no? Factor de remoción 0,72. El uso L lo tenemos ahí, 6,29. Y ya está. A ver, temperatura de placa media va a ser igual a 40 más el calor útil. Ya. El calor útil lo podemos saber así. 0,005 por 4090, 4190 por 40 grados. A ver, 20 grados de ambiente. Ya. Esto es igual a, ¿cuánto? A ver, 4190, acá tenemos 20. Los ceros, los ceros.
5 por 2, 10, 41,9. 41,9. ¿Ya? 41,9. Entonces, tenemos acá 41,9 sobre 1,84 sobre 0,72 por 6,29 por 1 menos 0,72. Ahí está, el factor de remoción. A ver, ¿cuánto sale ahí? ¿Cuánto me sale? A ver, vamos viendo. A ver, acá. 41,9 entre 1,84. Igual. Entre 0,72. Entre 6,29. Igual. Por 1 menos 0,72. Ya. Ya, a ver. 0. Ah, 419 es. Ya, 419. 1,84. 1,84 entre 0. Por 14. Ya está. 14. 14 más 40, más 40, 54. Acá sale que 419 sale. Entonces, la temperatura de placa media es 54 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar la temperatura de placa media, ¿no? De esa forma, si la temperatura de entrada es eso, ¿no? Y si la temperatura de entrada fuera 30, entonces tenemos que es 44. Entonces, fíjense qué importante es. Temperatura del fluido medio, temperatura de placa media y ya, ¿no? Ese es el asunto acá, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Y cuál sería la temperatura del fluido medio en esas condiciones? ¿Ya? En esas condiciones. A ver, pasemos. Entonces, tenemos acá
tenemos 419 entre 1.82 entre 0,72 por 1 menos 0.78. 11. La temperatura del fluido medio será 51 gramos. Tiene que ser menor que la plata, ¿no? Menor que la plata. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, son expresiones teóricas que lo podemos corroborar con la práctica, ¿no? Ahí está ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, fíjense, ya tenemos... Ya. Hay otro asunto acá, ¿ya? Hay otro asunto. Y lo vamos a partir, de este, ¿ya? Bien. Para eso vamos a hacer lo siguiente. El calor útil es igual área del colector, factor de remoción, ¿ya? Que multiplica a H tau por alfa. Bueno, este H es el HT, ¿no? ¿Ya? Al colector. HT al colector. ¿Ya? Este tau por alfa, vamos haciéndolo un poquito más grande, más espaciado para que se pueda notar. No, ya no se nota eso. Factor de remoción, HT, tau por alfa, menos factor de remoción, QL, temperatura del fluido de entrada, menos temperatura ambiente. Así. ¿Ya? Cuando no hay calor útil, es cero. Por lo tanto, esta expresión es cero. Si esta expresión es cero, yo voy a encontrar H. ¿Ya? Y voy a tener así. Que H es igual a factor de remoción, QL, temperatura de entrada menos temperatura ambiente, sobre factor de remoción tau por alfa. Tau por alfa. ¿Ya? Puedo acá simplificar factor de remoción, pero lo dejo ahí. ¿Ya? Lo dejo ahí. Aquí me va a salir un H
Y a este H le vamos a llamar crítica. Entonces el título es radiación crítica. Radiación crítica. Ya. Bien. Entonces, fíjense, nuevamente voy a reemplazar esta expresión de acá, que es esta es esta de acá. Voy a reemplazarlo por este multiplicado por este. ¿Ya? Entonces voy a tener así que el calor útil será igual área del colector, factor de remoción por HT por tau por alfa, tau por alfa, así, tau por alfa, menos, pero en vez de, en lugar de este, voy a colocar este multiplicado por este. Entonces voy a tener así, factor de remoción, tau por alfa, por HTC. ¿Ya? Por HTC. Entonces acá multiplico. Multiplico. Ya. Acá tengo. Área del colector. Acá voy a factorizar FR con este. Y voy a quedar así. Factor de remoción. Tau por alfa. Por HT menos el HT. Así. Ya está. Ahora tenemos ahí. ¿Cuándo va a haber calor útil? Cuando el H crítico, acá, cuando el H crítico, cuando esta diferencia es positiva, entonces va a haber calor útil. Si la radiación no es mayor a esta radiación crítica, no va a haber calor útil. ¿Ya? No va a haber calor útil. Entonces, eso es importante porque puedes tener un sensor, puedes tener un sensor. Un panel fotovoltaico lo puedes tener y puedes calibrarlo con un circuito que cuando llegue a la radiación crítica o mayor a la radiación crítica, un 20%, se prenda la bomba y empiece a hacer circular el circuito para colectores ya más grandes, varios colectores. ¿Ya? Esto es importante. Para el ejemplo, vamos a suponer, a ver. En el ejemplo que les voy a dar, dice 8, USL 8. El factor de remoción se va, temperatura de entrada 40, la temperatura ambiente 2 grados, dice ahí. Y este tau por alfa vamos a ponerle 0,85, vamos a suponer. ¿Ya? 0,8 para que... Ya. Entonces acá es 40 menos 2, 40 menos 2 es 38 por 10, ¿no? Los 8 se van y me queda así.
380 watts por metro cuadrado. ¿Ya? 380. 380. Esa es la radiación crítica. Va a empezar a haber calor útil cuando sea mayor a 380 watts por metro cuadrado en ese lugar. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar la radiación crítica, ¿no? Yo puedo tener un panel como este, y decir, a ver, ya sé que a 380 me da una corriente acá. Entonces, yo calibro, y este será el sensor que prenda la bomba para que haga calor útil. ¿Ya? Otro sensor que cuando disminuye ya la temperatura de la placa, bueno, o acá la radiación baja, ya se apaga la bomba. Ese es importante, la radiación crítica. Ya está. Profesor, ¿la temperatura de ambiente es 2? Sí, porque es de acuerdo al ejemplo, de acuerdo a un ejemplo que les voy a dar. Ah, ya, profesor. ¿Ya? En este caso de nosotros, si la temperatura ambiente es 20, acá será 20, 20 por 10, 200 será, ¿no? 200. A partir de 300 ya tenemos calor útil, ¿no? Ya un calor útil considerable, ¿no? A partir de 300 para nosotros. Pero para este lugar que yo les voy a mostrar los datos, 2 dice la temperatura, ¿ya? Y bien, bueno, como yo sé que ustedes tienen que tomar algo, entonces, ¿qué tal si hacemos un pequeño break? Un break, ¿ya? Yo también. ¿No quieren hacer break? Sí, profesor. Ya, entonces quedamos. Nos vemos más. Son casi las 10. Ya 10:15, 10:20 nos encontramos otra vez. Ya. Ya, Si profesor. van a comer algo, me invitan.
Hola. Ya. Vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Ya. Ya está. Aquí tenemos un problema que me dice calcular la ganancia útil y la eficiencia de 10 colectores, ¿no? De 10 colectores. De 1 por 2 metros, o sea, de 2 metros cuadrados de área. ¿Ya? O sea, 20 metros cuadrados de área. En este lugar que se llama Colorado, ¿ya? En Boulder, Colorado, los colectores están en el eje norte-sur porque su azimut es 0 y tienen una pendiente de 60 grados, ¿ya? Han medido la radiación horaria para un plano inclinado y su T, ¿ya?
y también dan el valor de S, que es H por tau por alfa. ¿Ya? H su T por tau por alfa. ¿Ya? Y la temperatura ambiente lo dan en una tabla para cada hora del día, en promedio. ¿Ya? El I sub T y el S también están en la tabla. Los colectores tienen un USL de 8 watts por metro cuadrado grado centígrado. Tienen un F' de 0,841. ¿Ya? Y el flujo másico es 0,03 kilogramos por segundo. El flujo másico. ¿Ya? Bien. La temperatura de entrada del agua es 40 grados y es constante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con estos datos encuentran este coeficiente, M.C sub P, así. Recuerden que este valor por acá, si está el F', es el F2', ¿no? Entonces, este valor lo han puesto acá, sale 9,35, y el F2' es 1 menos, y el inverso de ese valor, y es 0,948. Se encuentra el F2' y luego el factor de remoción, 0,79. Se basan en los datos entre las 10 y las 11. Entonces, acá tenemos de 8, 40 menos 2. Entre las 10 y las 11 la temperatura ambiente es 2 grados. ¿Ya? Como se trata de una hora, por eso se multiplica por 3.600. O sea que las pérdidas entre las 10 y las 11 son 1,09. ¿Ya? Entonces, el calor útil por metro cuadrado es factor de remoción, es este es el S, 3,29 menos las pérdidas por 10 a la 6. ¿Ya? Por 10 a la 6. Acá tenemos, aquí tenemos, por sale 1,76 megajoules. ¿Ya? Luego, si este es el calor útil en esa hora, lo dividimos entre la radiación, que es 3,29, y esta es la eficiencia, 0,45. Para cada hora, está en la tabla acá. Para cada hora, los datos. Fíjense que la temperatura ambiente, acá, es menos. Entre las 7 y las 8 es menos. La temperatura ambiente máxima entre las 3 y las 4 de ese día es 9, miren, máxima, ¿ya? Pero entre las 10 y las 11 es 2. Entre las 9 y las 10 menos 2. O sea que es un lugar que hace mucho frío, claro, está casi cerca de Canadá, es frontera casi con Canadá. Colorado, ¿ya? Es un estado. Ya. Pues bien, en estos, aquí, no hay, si acá nosotros hacemos esto menos las pérdidas, sale negativo, por lo tanto acá es 0. Recién, a partir de las 10, hay
ya calor útil, ¿no? Y así, miren. Entonces, por horas, este es el calor útil, por horas, ¿ya? Por horas. ¿Ya? Entonces, ya. Ya. A ver, podemos, es que acá nos dan temperatura de entrada 40. A ver, temperatura de entrada 40. Así. Temperatura ambiente 2. Ya. Sobre 3.92. A ver, sí, 3.92. Ya. A ver, vamos haciendo esto. Un ratito. Multiplicando acá. Ya multiplicamos. 3,40 menos 2, 38. Entre entre 3.92. Ya. Ahí tenemos megajoules. Ya, entonces acá ya, a ver, a ver. Vamos a, lo que estoy tratando es de dividir la temperatura de entrada menos temperatura ambiente sobre la radiación. ¿Ya? Sobre la radiación. Entonces ahí tenemos. Ya.
Ya. Ya, podríamos, en todo caso falta la radiación. O sea, falta el... Ya, pero acá lo importante es que han calculado el calor útil con el factor de remoción, 0,79, ¿no? 7. Ese menos las pérdidas, ¿ya? Por 10 a la 6, que es megajoules, acá. Está en megajoules. Bueno. Es decir, voy a dejar de... Ya. Lo que han hecho es lo siguiente. Lo que se hace es lo siguiente. Han aplicado acá el calor útil, ¿no? El calor útil por área del colector. Y luego han factor de remoción por S menos esta expresión de acá. Aquí ya está en la tabla para cada hora. Luego, el calor útil lo han dividido entre el I sub T, que es de la hora, y han encontrado la eficiencia. ¿Ya? Bien. Entonces, entramos a la parte experimental. ¿Ya? Acá tenemos así. Ya. Entonces tenemos acá así. A ver. Este es el, ¿no? Determinación de la eficiencia. De la eficiencia. ¿Ya? Experimental. Experimental. Ya. Entonces, tenemos el tanque. Tenemos un tanque, ¿no? Sí. Ya. Luego, tenemos el colector. El colector. De la parte inferior, acá. Y de la parte superior de acá, se ve. ¿Ya? Temperatura de entrada. Temperatura de entrada. Ya, vamos a ponerle temperatura del fluido de entrada, ¿no? Así le hemos puesto. Temperatura del fluido de entrada. Temperatura de salida. Temperatura de salida.
¿Ya? Y salida. Se mide la temperatura ambiente, ¿no? Acá, temperatura ambiente. Se mide la radiación, el I/T. Ahí. Ya está. Y medimos el flujo másico. ¿Ya? Medimos el flujo másico. Así. Aquí hay un sensor, aquí hay un medidor del flujo másico. Entonces tenemos acá el flujo másico. Pero generalmente, se hace por circulación forzada. O sea que acá hay una bomba. ¿Ya? Acá hay una bomba. Entonces, se tienen todos los parámetros. Se tienen. ¿Ya? Entonces tenemos temperatura ambiente, temperatura de entrada, temperatura de salida, flujo máximo. ¿Ya? Primero se encuentra la eficiencia de esta forma. De esta forma. Entonces, la eficiencia se encuentra así. Flujo másico, C sub P, temperatura de salida menos temperatura de entrada, sobre área del colector, el I sub T, para una hora. La eficiencia. ¿Ya? Para, por ejemplo, de 8 a 9. Así. En promedio, el I sub T es la integral, ya, de 8 a 9. Para esta hora, de 8 a 9, se calcula esto. Temperatura del fluido de entrada menos temperatura ambiente sobre I sub T. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos, estamos aplicando esta ecuación de acá. ¿Ya? Y es así. Eficiencia es igual. ¿Ya? Eficiencia es igual. Factor de remoción, tau por alfa, menos U sub L, temperatura del fluido de entrada, temperatura ambiente, dividido entre I sub T. ¿Ya? Este I sub T también está acá. Al dividirlo se va y me queda este de acá. Y grafico esto. Esto, que es y grafico esta parte de acá. Y grafico esta parte de acá
Acá falta otro término. Factor de remoción. Factor de remoción usuario. Ya. Porque es lo que multiplica acá. Entonces, hago la gráfica. Aquí entonces está temperatura de entrada menos temperatura ambiente sobre I sub T. Y aquí está la eficiencia de esta forma de acá. La eficiencia. ¿Ya? Acá vamos a colocarlo así. Eficiencia. Entonces, para las 8 y las 9, calculo esto y calculo esta parte de acá, entre las 8 y las 9. Y lo grafico. De 8 a 9, así. Y gráfico. De 8 a 9, acá será 0,5. ¿Cuánto me da? Ya, me da ahí. Y así, de 9 a 10. Ya. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas. ¿Ya? 7 horas no creo. Estos 2 días no. 5 horas. Entonces, trazo la gráfica. Ya. Este intercepto de acá, este intercepto es este de acá. Es este. Y la pendiente, este es el acá. No, bien. Es este. Esta es la pendiente. Acá. ¿Ya? Esto es lo que le caracteriza este producto y este pendiente de acá. ¿Ya? Entonces, así es cómo se determina experimentalmente. El otro método es determinar, ¿no? Como ya se tiene el flujo másico, determinar todos los valores, ¿no? Como está en el ejemplo, ¿ya? Está en el ejemplo, ¿ya? Pero eso es sabiendo tau por alfa, todo exacto, ¿no? Para determinar acá S tau por alfa. Generalmente, así no lo determinan, ¿ya? Lo determinan así. ¿Qué circulación es? Forzada. Acá la circulación es forzada. Forzada. Por la bomba, ¿no? Forzada. Ya. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Ahí está lo que lo que se determina, ¿no? Forzado. ¿Por qué se hace forzado? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que este sensor de acá, ya un ratito. Entonces, este sensor de acá,
que va a medir el flujo para una circulación natural no lo va a detectar. Porque la circulación natural es muy pequeña, la circulación natural. Ya. Un ratito.